Y en cuanto a las enfermedades sistémicas que van a tener estos propáulos, yo les decía que con determinadas técnicas, con el tiempo se nos van a ir enfermando de esas plantas, ¿sí? Por más que estén a campo o en un invernadero, es muy difícil que nos salvemos de los nematodos, de los hongos, de los áfidos que transportan virosis. Entonces, tarde o temprano, para seguir propagando estos cultivos, caemos en la necesidad de sanear estos tejidos. Y las técnicas de liberación o saneamiento requieren que nosotros extraigamos el meristema de esa planta, para lo cual tenemos que elegir el material que va a ser el donante. Vamos al campo, elegimos las plantas más sanas y llevamos algunas plantas enfermas también para determinar cuáles son las enfermedades que están afectando ese cultivo, ¿sí? Es importante saber con qué estamos tratando. Se lo lleva al laboratorio estas plantas donantes, se corta el trozo de interés, que puede ser la parte de un tubérculo, o puede ser una estaca, un trozo de tallo, una raíz. Se realiza una desinfección superficial de ese órgano, que consta de soluciones de detergente, después de lavandina, alcohol, se puede usar fungicidas también. Y el tercer paso es llevar este material dentro de una cámara de flujo que va a estar esterilizada por UV. La cámara de flujo nos permite trabajar de forma aséptica ahí adentro. Y con una lupa binocular, pinzas y bisturí vamos a extraer el meristema de la planta. Tenemos que tomar esa yema, que puede ser terminal o lateral, y vamos separando las hojas, vamos separando los primordios foliares, hasta que nos encontramos con el meristema. Tenemos que cortar el meristema como se ve acá, se ve el puntero ahí. Se corta el domo meristemático y se lo lleva a un medio de cultivo dentro de un tubo de ensayo, normalmente. Se le pone un film protector a ese tubo de ensayo y se lo lleva a una cámara de cría, donde de acuerdo a la especie a veces tarda hasta 6 meses un meristema en generar una nueva planta. Hay algunos que son más rápidos, otros que son más lentos. Si nosotros tenemos una virosis circulando por el tallo o una bacteria, ¿por qué con el cultivo de meristemas vamos a estar saneando ese tejido? ¿Qué les parece a ustedes? Y porque el virus no llega al meristema, o sea, está en la planta, pero como no llega por los vasos, me parece. Bien, ¿qué pasa con los vasos? No llegan al meristema, o sea, no están conectados. No, el ácido vascular va, digamos, por el tallo principal, digamos. Sí, y el meristema está en el tallo principal. Hay una rápida división celular, entonces Pero el no virus generado llega. todavía. Pero en el meristema no están bien formados. Bien, Por no tener bases vasculares, es como que la... por ahí va la cosa. El meristema es un tejido que está diferenciando células, ¿sí? Es un tejido no diferenciado, totipotente. Entonces esas células todavía no se han diferenciado en haces vasculares o en parénquima o en clorénquima. Entonces en ese grupo de células todavía no tenemos haces vasculares. Eso dificulta que las virosis, las bacterias, los hongos lleguen al meristema. Entonces si nosotros lo trabajamos bien y aislamos ese meristema, estamos separando un grupo de células libres de esa enfermedad. Por eso se llama técnicas de liberación. Hay otras técnicas como quimioterapia o termoterapia que son menos efectivas. Esta es la más efectiva. Pero bueno, de acuerdo a la especie, por ahí se pueden llegar a utilizar otras técnicas. Después de que nosotros cultivamos el meristema, tenemos que ir haciendo repiques dentro del medio de cultivo muy frecuentes, porque se deshidrata, el meristema absorbe el agua que lo está rodeando dentro del medio de cultivo, y se queda como medio aislado, digamos. No tiene de dónde absorber agua, entonces lo tenemos que sacar de ahí y colocarlo en un nuevo medio que esté bien en contacto con
con el medio que se hidrate bien. Son medios semisólidos donde se usa agar para solidificarlo. Estos repiques se hacen en la cámara de flujo laminar, donde seguimos trabajando en condiciones asépticas. Cuando nosotros obtengamos una planta a partir de cada meristema, después tenemos que hacerle análisis para saber si esa planta está enferma o no. ¿Por qué? Porque puede pasar que en el momento de la extracción del meristema, de acuerdo a la habilidad del operario, haya quedado un primordio foliar que sí tiene los haces vasculares, o no sea el meristema, sino que tenga una parte del tallo, digamos, ¿sí? Entonces, y de acuerdo al grado de infectación que tenía esa planta, el meristema puede estar más en riesgo o no, también. No nos asegura que por ser el meristema esté 100% libre de enfermedades, que es lo que nosotros estamos necesitando. Entonces después se hacen análisis para asegurar eso. Y una vez que tenemos las plantas saneadas, las multiplicamos in vitro de esta manera. A través de la micropropagación, que es también es como una clonación de órganos vegetativos en condiciones asépticas, puede ser de yemas o estacas uninodales. Esto quiere decir que son estacas con una sola yema, eso quiere decir uninodales. Que se las va colocando en un nuevo medio de cultivo y se le brinda la luz, la temperatura y la humedad adecuadas para que continúe su crecimiento, pero continúe la propagación vegetativa. Partimos de una planta madre, esta puede venir de ese meristema que nosotros obtuvimos. En el caso de las dicotiledonias se multiplica por microestacas, ¿sí? Que puede tener 1 o 2 nudos. Y en el caso de las monocotiledonias, lo que se dividen son los macollos. Forma macollos in vitro y se los va separando. Nosotros acá trabajamos en esto y podemos regular el desarrollo de la planta mediante el uso de hormonas. Si nosotros queremos que enraíce, le vamos a dar más auxinas. Si nosotros queremos que se multiplique rápidamente la parte vegetativa, le vamos a aumentar la concentración de citocininas en el medio de cultivo. Una pregunta, ¿esa planta madre es la que se obtiene del meristema que sacamos antes? Sí, una vez que nosotros aislamos el meristema, desarrollamos una planta madre saneada, que después la vamos a propagar y la vamos a mantener a través de este método. Vamos a mantener nuestras propias plantas madres libres de enfermedades. Listo. Una planta como esta se puede dividir O sea, profe, Sí. cuando termina el saneamiento, empezaría ahí donde dice planta madre. Claro, son dos técnicas distintas, esto quiero que les queden claro porque por ahí en los exámenes finales... Pero van juntas, digamos, al final del saneamiento. ¿Cómo? No, que van juntas, digamos, primero el saneamiento y después se hace la micropropagación. Claro, son técnicas que van de la mano. Nosotros para sanear un material tenemos que hacer la extracción de meristemas. Esa es una técnica, el saneamiento. Y después la micropropagación es una técnica para clonar in vitro ese material saneado. Si nosotros no hicimos bien el saneamiento, vamos a estar clonando material infectado. Vamos a estar propagando la enfermedad dentro de la planta durante un número de ciclos indefinido, digamos. Que eso no es lo deseado, pero puede ocurrir. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Sí, sí, profe. ¿cuántos ciclos le dura al productor una planta que compre así? No alcanzo a escuchar, un poco más fuerte. ¿Cuántos ciclos le puede durar a un productor la papa semilla, digamos, esa técnica de cortar el meristema sin llegar a comprar esta planta libre, digamos? Bien. El productor lo que compra son las plantas saneadas, eso ya lo vamos a ver.
Normalmente ellos no pueden hacer el saneamiento a través de los meristemas porque requiere de infraestructura costosa. Esto se hace dentro de laboratorios, tanto el saneamiento como la propagación in vitro. Son técnicas muy costosas, ¿sí? No, lo que se hace es que el productor compre la planta madre, que para ellos la planta madre va a ser esta, mientras que para el que trabaja en el laboratorio la planta madre es esta. ¿Se entiende? Sí, Nosotros partimos de esto, nuestro producto que vendemos es esto. Y para el productor, esto, el viverista, esta es su planta madre. A partir de esta planta madre va a generar nuevas plantas con otras técnicas, no va a usar la propagación in vitro y las va a vender a otros productores, ¿sí? Por eso yo les decía que hay diferentes como categorías de plantas madres, claro. Mi pregunta ¿sí? es, ¿hasta cuánto se puede reproducir esa que compro en la cámara de cría, digamos, para tener el nivel de virosis aceptado que nos muestra la tabla ahí en el libro? Un productor Bueno, grande, por ejemplo, que compre, ¿cuántas generaciones le puede durar, digamos, esa compra que hizo? ya vamos a llegar a eso. Él con una planta de estas que compre, en el caso de papa, lo va a multiplicar una vez en jaula de antiáfidos, eso sería un año, y puede ser entre 2 y 3 veces a campo, ¿sí? O sea que lo va a poder multiplicar hasta 4 veces, como máximo. Lo recomendable son 2 a campo y 1 en jaula, serían 3, pero muchos hacen una tercera multiplicación a campo. Bien. Eso en realidad no va a depender del tiempo, sino que va a depender del manejo que hayan hecho a nivel sanitario. Si se les infectó más ese material, no lo van a poder seguir propagando, porque después no lo van a poder vender con la categoría adecuada, digamos, con el nivel de virosis permitido. Si se pasan de cierto nivel, ya no es comercializable esa semilla. Entonces, La disminución en fitopatología que elaboraba este tipo de cosas, ¿a qué se debió, digamos? Porque el laboratorio antes era un productor grande de este tipo de plantas. no sabría decirte en ese caso, son cuestiones internas de ese laboratorio. Ah, pensé que por ahí tenían conexión con esos productores de papa. No, no. Nosotros, yo trabajo en un laboratorio de decisión que los llevó a no producir más. Bueno, pero respondiendo a tu pregunta, serían 3 ciclos de cultivo, pero el productor de semillero todos los años tiene que comprar plantas madres saneadas, ¿sí? Sí, Todos los años tiene que... ¿Cómo? no, no, que sí, entendí. Ta, ta, ta. Bueno, nosotros entonces, a través de microestacas, vamos propagando este material, lo llevamos a cámara de cría, se desarrolla y podemos volver a multiplicarlo. Ahí, dependiendo de la especie, la tasa de multiplicación puede ser de 2 hasta 10 o hasta 20 en 30 o 45 días, ¿sí? Hay especies que se multiplican muy lentamente. Si nosotros tenemos una planta bien desarrollada, cuando le vayamos a multiplicar le podemos sacar solamente 2 microestacas o 2 macollos, en el caso de las monas. Y hay otras especies que se propagan muy fácilmente, como el orégano, como la papa, que nos van a dar aproximadamente entre 6 y 10 plantas o de. Eso es el ciclo interno que se produce dentro del laboratorio y también se da una salida de este material, campo se lo lleva, o en cable antiácido, mejor dicho. Y para hacer este trasplante puede ser un trasplante directo en jaula antiáfidos o algunas especies que requieren un periodo de aclimatación
en condiciones controladas. Y este periodo es muy parecido a lo que veíamos con las microestacas en mist, las estacas de orégano en mist, por ejemplo. Requieren de un sustrato estéril, de una alta humedad relativa cercana al 100%, porque las plantas que vienen de in vitro no tienen lignina, no tienen mucha lignina, entonces no son muy resistentes. Vienen de condiciones donde sus raíces absorben fácilmente los nutrientes del medio de cultivo, incluso tienen sacarosa, por lo cual no son 100% autótrofas en in vitro, sino que son también heterótrofas. Tienen in vitro los estomas abiertos todo el tiempo, porque al tener una alta humedad relativa no tienen la necesidad de cerrar los estomas. Y las raíces que generan acá no son muy útiles para absorber aguas y nutrientes cuando las llevamos a estas condiciones. Son raíces más tiernas, más sensibles. Y acá vamos a tener un gradiente osmótico muy diferente in vitro que en sustrato, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que hacer esta planta cuando la aclimatamos es generar nuevas raíces, que van a tener otra morfología diferente. Una vez que arraigó, va a empezar a brotar y ahí ya estamos más tranquilos. Si no tenemos altas temperaturas o deshidratación, ese plantín ya está prácticamente implantado. En este caso usaron bandejas, pero puede ser en bandejas multiceldas también. Y una vez que el plantín ya está listo, ya está aclimatado o rusticado, se lo lleva a una jaula antiáfidos, por ejemplo. ¿Qué es una jaula antiáfidos? Es una estructura que tiene una malla antiáfidos que no permite el ingreso de pulgones y trips, y moscas blancas también. Tiene un sistema de doble puerta en el cual para entrar uno no tiene que tener ropa que llame la atención de estos vectores, que se nos adhieran a la ropa. Puede tener un sistema de limpieza de los pies por el tema de los nematodos, y el sistema de doble puerta es para ingresar a la primera sala, nos aseguramos de que no tenemos estos vectores en la ropa, y recién ahí ingresamos a la jaula propiamente dicho, donde el sustrato tiene que estar desinfectado para nosotros plantar los plantines, que antes esto se hacía con bromuro, y ya cada vez más difícil de conseguir. Hay nuevos métodos de desinfección, pero no son tan eficientes como era el bromuro que mataba a todo ser vivo. Por lo cual, bueno, da origen a nuevos problemas en la producción de estos propágulos. Se usan químicos como el Dasomet, el metansodio, que sirven para malezas, para insectos y para nematodos, pero no tienen la misma eficiencia que tenía el bromo. Dentro de esto se está probando la biofumigación, la solarización, también como métodos de desinfección del suelo. Acá de nada sirve que nosotros traigamos una planta que viene de un laboratorio que se cultiva in vitro, que nos aseguramos el 100% de la sanidad de ese material, y lo trasplantemos a un suelo que tenga problemas de nematodos, de hongos de suelo, de bacteriosis. Entonces ese tema es muy delicado y muy importante. Dentro de esta jaula de antiáfidos podemos generar nuevos plantines o tubérculos, bulbos, ya vamos a ver, que el productor semillero va a vender o va a propagar en otros lugares, ¿sí?